Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. La aduana en factoría o en fondo de comercio. La aduana en factoría en nuestro anteproyecto constituye una herramienta universal para el desarrollo de los mecanismos adecuados en la aplicación del régimen aduanero suspensivo. Sobre la base del despacho aduanero automatizado que, como estrategia de implantación de los procedimientos electrónicos, iría reemplazando a los regímenes regulares actuales. Asumiendo que este despacho conlleva el traslado de las mercancías de la zona primaria, con la certeza de una liquidación de gravámenes, procesada sobre la base de la información previa. Una liquidación garantizada por una fianza que va dejando su traza en su paso por las fases del control aduanero y del régimen aduanero de perfeccionamiento. En la versión a que haya lugar, con los procedimientos electrónicos de la actuación fiscal, en el almacén autorizado por la Administración Aduanera. Al final de este vídeo, haremos un resumen de los regímenes actuales que podrían migrar a la categoría del despacho aduanero automatizado. Una vez que se prepare el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Veamos el marco legal que hemos desarrollado para esta etapa de transición. Estamos dejando el despacho aduanero tal cual como está, y nos enfocamos, como ya comentamos con anterioridad, en el despacho automatizado y queremos referirnos a las normas que amparan al programa de reducción de gravámenes. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 4. Sobre el perfeccionamiento del régimen aplicable. Sección primera. De las definiciones. Artículo 93. Aduana en factoría o en fondo de comercio. Sin menoscabo de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Nacional en el numeral 6 del artículo 25 de esta ley, se establece el régimen aduanero de aduana en factoría o en fondo de comercio, mediante el cual las empresas registradas ante la Administración como beneficiarias de este régimen, y calificadas como operadores económicos autorizados, podrán trasladar mercancías de origen extranjero, sometidas bajo potestad aduanera y consignadas a estas empresas, desde la zona primaria inmediata de la aduana de entrada a los almacenes previamente autorizados por la Administración Aduanera, con el objeto de, una vez perfeccionada la producción, el ensamblaje, la maquila, la venta o el uso del bien, rebajar los gravámenes de importación liquidados hasta el límite que el Ejecutivo Nacional establezca. Parágrafo único del artículo 93. Aduana en factoría o en fondo de comercio. El Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios correspondientes, encargados de la política económica del área industrial, comercial o turística, establecerá por medio de resolución conjunta la tasa de rebaja a aplicar sobre el monto de los gravámenes de importación causados por las mercancías ingresadas a los almacenes autorizados por la Administración Aduanera. Dicha tasa podrá determinarse por categoría del producto terminado, producido, ensamblado, maquilado, o a vender, en atención al destino final, para la venta ordinaria en el mercado nacional, para venta de exportación, para la venta en zonas turísticas, y para los programas socioeconómicos que establezca el Ejecutivo Nacional en atención a la política oficial. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 4. Sobre el perfeccionamiento del régimen aplicable. Sección 11. Sobre el régimen aduana en factoría o en fondo de comercio. Artículo 131. Incentivo fiscal para el mejoramiento de la estructura de costos. Se establece la tasa de rebaja de gravámenes como el mecanismo de una política dictada y revisada cada cierto periodo,
en atención a los resultados que muestre el ministerio correspondiente, como incentivo fiscal para el mejoramiento de la estructura de costos de los productos amparados por este régimen de aduana en factoría o en fondo de comercio, que además permite a los beneficiarios establecer sus programas de ahorro con la puesta en práctica de los procedimientos de facilitación de comercio que implemente la Administración. Este mecanismo de rebaja de gravámenes deberá ser objeto de análisis, evaluación y medición de resultados, por parte de los ministerios competentes, en coordinación con la Administración aduanera, en el manejo de los insumos o productos correspondientes a los sectores agroalimentario, industrial, comercio y turístico. Todo en base a la información capturada por los sistemas que se establecen en esta ley. El reglamento determinará las mediciones que tengan lugar y los índices estadísticos a establecer. Artículo 132. Solución informática para la generación de la documentación. Con el diseño del sistema automatizado que consistirá principalmente como una solución informática para la generación de toda la documentación exigible, además de toda aquella información relacionada con la operación de compra-venta, movimiento, traslado, almacenamiento y transporte desde el lugar de origen hasta el destino final. Documentación esta que servirá como evidencia de la operación realizada, y cuyos datos formarán parte de la declaración que deberán remitir a la autoridad aduanera para el perfeccionamiento de la operación de importación con la aplicación de la rebaja de gravámenes. Artículo 133. Insumos o productos objeto de política pública. Las autorizaciones para este régimen de aduana en factoría o en fondo de comercio serán otorgadas a las empresas privadas o públicas que así lo soliciten, y realicen operaciones aduaneras con los insumos o productos que son objeto de la política pública, dictada por el Ministerio del área correspondiente, para la generación de empleo, la producción y comercialización de productos. Artículo 134. Aplicación de tasa de rebaja de gravámenes. Con el establecimiento de zonas de almacenamiento, para la salida y el traslado de los cargamentos desde el puerto, aeropuerto o punto fronterizo, con los gravámenes afianzados, a estos lugares habilitados por la Administración como zona secundaria aduanera, en donde permanecerán almacenados hasta tanto sean cancelados los gravámenes respectivos. Para lo cual, en atención a la formación, desarrollo e implementación de la política económica, al sector, a las actividades de los operadores económicos y a la ubicación geográfica de los almacenes autorizados, para la aplicación de este régimen podrán realizarse bajo las siguientes modalidades. En las zonas turísticas, con una liquidación y pago de los gravámenes para el ingreso de las mercancías al almacén del consignatario, para liberar su disposición para el consumo. En el resto del territorio nacional, con la suspensión del pago de los gravámenes hasta el perfeccionamiento de la operación industrial, para luego generar la liquidación definitiva, y se produzca el pago respectivo. El reglamento determinará las formalidades y el procedimiento a seguir para la implementación de este régimen. Igual circunstancia incluirá el reemplazo progresivo o desaplicación, a que haya lugar, del despacho regular por el despacho aduanero automatizado de los regímenes de perfeccionamiento que se señalan en este capítulo cuarto sobre el perfeccionamiento del régimen aplicable. Hagamos entonces, como dijimos al comienzo, un resumen de los regímenes aduaneros regulares actuales que, en esta etapa de transición podrían migrar
En letras rojas tenemos señalados a los regímenes nuevos amparados por el despacho aduanero automatizado, y los regulares. Aduana en factoría o en fondo de comercio. Despacho aduanero de comercio electrónico internacional puerta a puerta. Despacho aduanero de agenciamiento electrónico vía terrestre y transporte internacional expreso, courier. Anticipada de información, DAI. Las herramientas del sistema, diseñadas para el registro y proceso de la información previa que se llevarán a cabo con los programas en los módulos del sistema aduanero automatizado, del operador económico autorizado que será complementada con la captura de los datos de la documentación exigible que acompaña una declaración de aduanas. ¿Cómo son? La información de transporte. El costo
la técnica aduanera, al decretar la entidad informática del maestro de productos y poder cubrir todos los aspectos de la valoración aduanera y la relación cliente-proveedor, incluyendo los datos intrínsecos de los productos que sustentaría la determinación de la ubicación arancelaria, para la liquidación de los por una parte, y por la otra, un maestro de productos con los datos necesarios para producir una orden de compra que será colocada al proveedor extranjero, quien deberá confirmar dicha orden, desde donde el sistema al recibir la confirmación, podrá validar una factura definitiva, que para culminar el proceso será asignada a un documento de transporte y conformar un cargamento. Las herramientas del sistema. Precursoras de la documentación que se genera del proceso de la información de transporte, costo de llegada, y de inventario. Correspondientes a las bases imponibles, a las ubicaciones arancelarias y a sus tarifas. Con la estructura de una lista de empaque por contenedor, sobre la cual se muestran los gravámenes del producto. En atención al orden de los renglones de la factura correspondiente, conforman una declaración anticipada de información que permite el retiro de las mercancías para su traslado al almacén del operador económico autorizado y se perfeccione el procedimiento expedito. Los datos de los documentos que acompañan a la declaración anticipada de información. La lista de empaque. El documento de transporte. La factura. La lista de empaque, con los campos. Serial del contenedor. Número de la factura. Renglón de la factura. Cantidad de producto. Cantidad de bultos. Identificación de los bultos. Volumen y peso. Empaque de envío. Marcas. Los campos para el archivo de datos para el documento de transporte. Número del documento de transporte. Mercancías. Flete. Gastos internacionales. Cantidad de contenedores. Serial del contenedor. Serial del precinto. Recibo de intercambio, NIR. Los datos correspondientes a las facturas. Número de factura. Descripción producto. Precio unitario FO. Cantidad producto. Gastos o descuentos. Flete. Seguro. Valor de transacción. Los datos de los epígrafes de la Declaración Anticipada de Información, DAI. Estructura lista de empaque. Renglón, base imponible. Gravámenes. Los campos correspondientes a la estructura de la lista de empaque. Contenedor, factura número, renglón. Producto. Cantidad de producto. Bultos. Cantidad de bultos. Identificación de bultos. Los campos correspondientes al epígrafe renglón, base imponible. Factura número renglón. Producto. Precio. Total precio. Otros gastos. Valor FO. Flete. Seguro. Valor CIF. El epígrafe de gravámenes,
con los datos. Factura número, renglón. Producto, código arancelario, tarifa. Valor CIF. Impuesto de importación. Tasa de determinación del régimen aplicable. Impuesto al valor agregado. Otros impuestos. Total. Gravámenes. Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Aduana en factoría o en fondo de comercio. Otro aspecto de nuestra visión del Servicio Aduanero Nacional.